Hola, te saluda Roxana. Yo soy psicóloga y en la actualidad pues me dedico fuertemente a dar terapia en línea y presencial y también a dar talleres de arte terapia. Pero bueno, hoy he decidido hacer este espacio para compartirte una estrategia muy recurrente en las sesiones y que me parece fundamental en ese autocuidado, en ese ir hacia adentro y que no necesariamente lo debemos hacer o lo debes hacer ante situaciones catastróficas o muy demandantes, sino que también en situaciones pequeñas o sencillas. Así que está conformada por 4 pasos y el primero es que empieces a tener clara la situación, cualquiera que sea. El segundo es que identifiques tu sentimiento o emoción que se haya activado en base a esa situación. Y tercero, que para mí es la clave y la cosa fundamental, es preguntarte, ¿qué necesito? ¿Qué necesito ante esta situación? Y el cuarto es pensar en cómo generar esa petición para que se cumpla tu necesidad. Además de esos 4 pasos, pues, que son fundamentales, esta estrategia me encanta porque es cubrir esa necesidad hacia ti mismo para establecer una comunicación más asertiva con un otro, pero también para establecer límites. Entonces, ahí va un ejemplo. Voy pensando que soy una persona que suele hablar y opinar de todo y es sumamente difícil o ha sido difícil el poder mantenerme en silencio porque yo quiero opinar y quizá esa cosa que hay detrás es la búsqueda de atención y también ese reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya empiezo a identificar que no es necesario el tener que estar hable y hable todo el tiempo, que todo el mundo me escuche, que yo sea el centro de atención, pero bueno, la situación sería que en una discusión o en ese platicar con alguien más, tengo esta tendencia a poder poner mi punto de vista y a cubrir esa necesidad que tengo de ser escuchada, ¿no? Entonces, el sentimiento que se genera en mí es de inquietud, de ansiedad, y entonces la pregunta hacia mí misma es, ¿qué necesito, no? Si yo ya empiezo a ser consciente de ese patrón mío, entonces, ¿qué necesito? A ver, en este momento, guardar silencio, permitir la escucha de las demás opiniones y por este momento tratar de reservar el mío, porque si bien es importante, pero no con ese ímpetu al que suelo caer normalmente, ¿no? Entonces, la petición es hacia mí misma. Tengo que permitirme y pedirme a mí el aguantar y callar en esta situación para empezar a trabajar en esa necesidad que tengo yo de ser vista, de ser escuchada, por ejemplo. Segundo caso, vamos pensando em, que en el trabajo me piden constantemente hacer cosas que no me tocan y eso me está generando frustración y enojo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que se respeten mis actividades y en la medida de lo posible también mi horario laboral, ¿no? Entonces, si yo necesito eso, ¿qué es lo que requiero pedir para que se cumpla mi necesidad? Así que puede ser que yo me dirija con mi jefe, mi supervisor o esta persona que está más arriba de mí o al cargo del equipo, por ejemplo. Entonces es ponerle la situación, ¿no? Recurrentemente ha estado pasando que me piden cosas que están fuera de mi horario laboral y también fuera de mis actividades designadas y que son de otros compañeros y me está generando frustración porque se atrasa mi trabajo, etcétera, etcétera.
Y entonces lo que yo necesito es que se respete, ¿no? Al menos mis actividades de trabajo y que realmente lo cumpla pues la persona a la que le pertenece, ¿no? Y entonces, en ese segundo caso, la petición o el diálogo sí va a ser con un otro. Ahí yo voy a pedir lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Pues ese respeto a mi horario y a mis actividades laborales. Por ejemplo, en ese mismo caso de poder comunicarme con un otro para entendernos un tanto mejor. Otro ejemplo pudiera ser que me enojé con algún familiar, tuve alguna discusión y entonces eso me generó enojo, pero lo que yo necesito es poder disolver y que nos logremos entender, ¿no? Ante este desacuerdo. Así que es dirigirme con esta persona, crear el espacio, el hablarle un poquito de la situación para estar en ese contexto y poder expresar que yo me sentí molesta o me quedé con muchos cuestionamientos y lo que me gustaría a mí es escuchar su punto de vista y que también me escuche para poder entendernos mejor, ¿no? Previamente pude haberme preguntado yo qué necesito. Necesito que me escuche y también necesito escucharla para llegar a un acuerdo. Perfecto. Entonces, eso es lo que yo le pido al otro, ¿no? Quisiera escuchar tu punto de vista, pero que también escuches el mío para poder llegar a un acuerdo y no ocurra lo de la vez pasada, ¿no? Entonces, la tercera forma en que impacta también esta estrategia es para establecer límites, ¿no? Entonces, puede ser que en una comunicación triangular, en donde, por ejemplo, mi madre siempre me llame para decirme lo que está ocurriendo con mi hermana y que yo intervenga y que le diga y que le diga que está mal, que cambie de opinión o que le hable, ¿no? Entonces, lo que yo necesito ahí es establecer un límite y cortar de alguna manera esa comunicación que no es positiva. Y lo que yo necesito es poder cortar y poner un límite, ¿no? Porque esto a mí ya me está generando preocupación y angustia porque siento una responsabilidad de hacerlo. Así que ya que identifiqué mi necesidad de es poder ya poner un límite a mi madre que me está haciendo esta petición, entonces es dirigirme y también expresar el cómo yo me siento ante esta situación. Y entonces yo diría, en este ejemplo, yo confío en que vas a saber expresar eso que tú necesitas a mi hermana, pero yo ya no voy a intervenir en esta situación porque es un asunto entre ustedes dos. Punto final, ¿sí? Entonces, espero haya sido claro para ti esta estrategia de autoempatía que se puede ejecutar en esos tres escenarios, ¿no? De acciones hacia ti misma o hacia ti mismo en esa comunicación y petición hacia un otro. Y la tercera, para establecer límites en general y en los diferentes ámbitos de tu vida. Vuelvo a repetir, identifica la situación, identifica el sentimiento o la emoción que se activó. Tercero y fundamental, ¿qué necesito? Y cuarto, el hacer la petición para que se cubra la necesidad. A mí me encanta porque no solemos, desde luego, darnos este espacio y lo que sí puedo compartirte desde la experiencia clínica es que la mayoría de las personas nos quedamos estancadas en la emoción y en el sentimiento. Las diversas situaciones que experimentamos nos generan muchas emociones, diversas emociones, a cada quien de manera diferente, pero suele pasar que nos quedamos con la emoción, con el miedo, con la rabia, con la tristeza, con el cuestionamiento, y ahí nos quedamos. Entonces, este ejercicio lo que hace es que avancemos a cubrir esas necesidades que desde luego también nos ayudan a vincularnos de una manera más óptima con los demás. Así que espero te sirva
porque realmente es muy potente esta estrategia elemental y maravillosa. Si tuvieras alguna duda o comentario, me puedes encontrar en mis redes como Roxana Chávez Villaseñor. Recuerda que doy terapia en línea y presencial, así que si tú quieres, pues puedo apoyarte en tu proceso terapéutico. Que estés muy bien. Saludos.